la chica que todos llamaban Santa, fue quien la condenó a morir. Nadie lo vio venir, porque ella sonreía mientras la destruía en silencio, y cuando Sienna finalmente descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para escapar. Sentada en el corredor de la muerte, Sienna notó algo que nunca había visto antes. Esa sonrisa en el rostro de Lorena no era compasión, era desprecio. Como la hija adoptiva inútil, era completamente invisible en su propia casa. Su padre adoptivo, el gran duque Nocht, la trataba como basura, y sus hermanos deseaban que simplemente desapareciera. Mientras todos despreciaban a Sienna, Lorena era la hija perfecta, adorada por todos. Lorena fingía preocuparse por ella, pero Sienna era demasiado ingenua, sin darse cuenta de que solo era una pieza en el retorcido juego de su hermana. El plan utilizaba a Sienna como chivo expiatorio para cada error. Ese ambiente tóxico fue exactamente lo que la llevó a terminar pudriéndose en esa celda. Al descubrir la verdad, bebió un frasco de veneno para escapar del dolor, pero Lorena no lo permitió. No quería una muerte rápida. Quería que Sienna sufriera lentamente. Atrapada fuera de los barrotes, Lorena solo podía gritar de frustración al ver que su juguete se destruía por sí solo. Sienna cerró los ojos con fuerza, lista para terminar con una vida miserable que nadie había amado jamás. Pero cuando volvió a abrirlos, no estaba muerta. Había regresado en el tiempo, a los días antes de ser adoptada por el Gran Duque. Había vuelto al orfanato Kindle. Ese día era exactamente cuando el Gran Duque Nocht venía a elegir nuevos niños. Todos los huérfanos estaban formados en fila. Kindle no era un orfanato común, era un lugar donde se criaban futuros magos. Desde los inicios del Imperio, la humanidad había estado atrapada en una guerra interminable contra bestias mágicas. Por eso, dominar la magia no era solo una habilidad llamativa, era la única oportunidad para ser elegido por una familia noble. Hay algo importante que debes saber. Sienna y Lorena no eran hermanas de sangre. Ambas fueron adoptadas por la legendaria familia Nocht, pero mientras Sienna no tenía ningún talento mágico, Lorena era una prodigio. La diferencia entre ellas era abismal. Sienna era vista como una carga inútil, mientras que su hermana era la estrella de todos. Después de haber vivido ese infierno una vez, Sienna se negó a cometer el mismo error. En su vida pasada, se tropezó frente al duque y llamó su atención. Ese accidente fue lo que hizo que la adoptaran. Esta vez necesitaba pasar desapercibida. Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el Gran Duque Nocht ya había llegado. Cabello negro, ojos carmesí y un rostro inexpresivo. Ese era Frederick. Los niños se enderezaron rápidamente, intentando impresionarlo. Todos deseaban ser elegidos, excepto Sienna, que estaba completamente nerviosa. En silencio, le suplicó al destino que el duque pasara de largo. A medida que sus pasos se acercaban, su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Pero entonces, Frederick se detuvo justo frente a ella. Se arrodilló lentamente. Y habló con una voz sorprendentemente suave. ¿Quieres venir a casa conmigo? Sienna se quedó completamente paralizada, sin poder creerlo. Se quedó ahí, arrodillado, esperando su respuesta. Sienna solo reaccionó cuando alguien la empujó levemente, intentando ser educado, aunque el ambiente se sentía extraño. Algo definitivamente era diferente esta vez, pero prefería morir antes que volver a esa casa infernal. Antes de poder rechazar la oferta, todo comenzó a girar y se desplomó. Frederick mostró una preocupación real y trató de sostenerla, pero su trauma reaccionó primero. Sienna se apartó instintivamente antes de perder el conocimiento por completo, cayendo al suelo mientras su visión se desvanecía. Alcanzó a ver la expresión de Frederick. De verdad estaba preocupado por ella. ¿Cómo era posible? Porque le importaría en un imperio en guerra constante contra bestias mágicas, los magos eran el arma definitiva. Los nobles estaban obsesionados con adoptar personas con alto potencial mágico para aumentar su poder militar. Incluso forzaban matrimonios entre sus hijos biológicos y adoptados para crear magos más fuertes. Como padre adoptivo de Sienna y Lorena, Frederick no era un noble cualquiera. Era el líder de la casa Nocht, una familia que estaba por encima de todas. Y además comandaba un ejército de miles de magos.
De pronto, un recuerdo de su primer encuentro con Lorena cruzó la mente de Siena. En ese entonces, Siena era una niña tímida e insegura que apenas podía levantar la mirada. Pero Lorena era completamente diferente, llena de energía y calidez, tomando su mano sin dudar. «Yo soy Lorena. Siempre quise tener una hermana menor». Esa sonrisa brillante desarmó por completo a Siena. Desde ese día se volvieron inseparables. Lorena la visitaba constantemente, actuando como una verdadera hermana. A diferencia de Siena, que no tenía a nadie, Lorena tenía una familia que la trataba como realeza. Ese ambiente familiar tan cálido le dio a Siena una felicidad que nunca había conocido, hasta aquella noche en que Lorena llegó con un misterioso libro de magia, queriendo hacer un experimento. El libro transmitía una sensación inquietante, y Siena quería negarse, pero al ver la mirada insistente de Lorena, no pudo resistirse. «Acepto sin pensar demasiado». Lorena sonrió y dijo que solo quería compartir un poco de su magia con ella. Siena sabía que no tenía nada de mana, lo que la confundía porque pensaba que el gran duque ya lo sabía antes de adoptarla. Entonces Lorena fingió preocupación, diciendo que a ella le sobraba poder y que podía compartirlo sin problema. Siena rechazó la idea de inmediato. Sentía que eso era engañar directamente al duque. Entonces Lorena lanzó una amenaza clara. «¿Quieres volver al orfanato aún así? Quiero seguir siendo tu hermana». Siena se quedó en silencio. La idea de regresar a ese lugar la aterraba. Nadie antes le había demostrado tanto afecto como Lorena. Y al final cedió. «No te preocupes, manténlo en secreto», susurró Lorena. Y así realizaron el ritual de transferencia de poder. Esa noche marcó el inicio de la tragedia de Siena. No fue hasta su último aliento que comprendió lo ingenua que había sido al confiar en los demás. Pero ahora todo había cambiado. El destino le había dado una segunda oportunidad. Incluso si significaba soportar el orfanato y sus abusos, prefería eso antes que volver a caer en las trampas de Lorena. Volvió en sí y vio a Roderick colocando esposas a Marion. El director del orfanato había ordenado que lo encerraran. Retrocedamos 10 minutos antes de que Siena despertara. Roderick observaba a la niña inconsciente, completamente perdido en sus pensamientos. No estaba seguro si ella había estado evitándolo antes o si simplemente estaba aterrada. De pronto notó lo delgada que estaba. Y no era solo ella. Todos los niños en ese lugar parecían fantasmas, claramente afectados por una grave desnutrición. La familia Noct invertía enormes cantidades de dinero en ese orfanato para formar futuros magos, así que los recursos no eran el problema. Sin embargo, los niños vivían en condiciones miserables. Era evidente que Marion estaba desviando los fondos para su propio beneficio. Sin dudarlo, Roderick lo despidió en el acto. Los guardias se llevaron a Marion a la fuerza. Marion intentó protestar, quejándose de que era injusto arruinarlo por culpa de una sola niña. Pero Roderick no mostró ninguna emoción. Su mirada era fría. En ese momento, Siena abrió lentamente los ojos. Su mirada se encontró con la del duque. El rostro de Roderick seguía marcado por una fría furia. Siena entró en pánico. Había descubierto que no tenía magia. Iba a abandonarla. Sin pensarlo, se lanzó a los brazos de la maestra Lisa, aparentando fragilidad. «Le suplico que no la enviara lejos. Prometo que no seré un problema. No comeré mucho. Solo déjeme quedarme aquí». Roderick mostró incomodidad ante la escena. Lisa intervino de inmediato. «Su excelencia está traumatizada, permítame encargarme de esto». Pero Siena continuó llorando con más intensidad. El asistente se acercó a Roderick y le sugirió que se retirara por el momento. Cuando Roderick finalmente dijo que no la obligaría, las lágrimas de Siena desaparecieron al instante. Al ver esto, Roderick decidió retirarse temporalmente. Lisa la abrazó con cuidado, susurrándole palabras de consuelo. Al sentir ese calor sincero, Siena finalmente comprendió algo. La amabilidad de Lorena en el pasado había sido solo una trampa, una mentira disfrazada de dulzura. En su vida anterior había tardado demasiado en darse cuenta de que todo había sido planeado. Su magia robada y los años de abuso habían sido obra de Lorena, la misma persona a la que ella había admirado tanto.
Si en aquella primera vida se hubiera quedado junto a la maestra, su destino habría sido completamente diferente. Lisa observó a la niña pálida y en silencio hizo una promesa. Esta vez, protegería a Sienna. De repente la puerta se abrió de golpe. Todos quedaron en shock. Era Marion. No se suponía que el gran duque se lo había llevado. Fuera de sí, Marion se lanzó hacia Sienna. La sujetó con violencia del cabello. «Pequeña rata, no vas a arruinarme». Resulta que Marion había gastado todos sus ahorros para salir bajo fianza y regresó solo para desquitar su rabia con Sienna. Lisa intentó detenerlo, pero él la apartó sin esfuerzo. Justo cuando Sienna sentía que le faltaba el aire, una voz retumbó con fuerza. «Quita tus sucias manos de ella». Antes de que Marion pudiera reaccionar, un golpe impactó directo en su rostro y lo dejó inconsciente al instante. Sienna levantó la mirada hacia quien la había salvado. Era Aziel, el hijo mayor del gran duque. Eso la sorprendió, porque en sus recuerdos él siempre había sido frío e inexpresivo. Roderick y Aziel permanecieron firmes, como si fueran figuras de juicio. Mientras Marion era llevado nuevamente, Sienna no dejaba de temblar. En ese momento comprendió algo con total claridad. En este mundo, ella no tenía ningún poder. Era completamente vulnerable. Necesitaba la protección de la familia Nocht para poder sobrevivir. Lisa la abrazó con fuerza, intentando calmarla. Roderick entendió que ese orfanato era una sentencia de muerte para Sienna. La miró con seriedad y le hizo la misma pregunta una vez más. Le pidió que fuera con él a la residencia de los Nocht. En sus ojos había una urgencia real. Sienna nunca lo había visto así. ¿Acaso su potencial era realmente tan alto? ¿Por qué insistía tanto después de haber sido rechazado varias veces? En su vida pasada había sido manipulada para creer que le había quitado la magia a Lorena. Ese sentimiento de culpa la convirtió en alguien sumisa. Pero esta vez todo era diferente. Antes ella hacía todo por los demás sin cuestionar. Ayudaba en todo, ignorando incluso el dolor en sus manos. Pero para alguien como Aziel, eso no tenía ningún valor. Esa familia no necesitaba a alguien obediente, necesitaban a alguien fuerte. Y Sienna había desperdiciado su primera vida intentando servir, solo para terminar en una tragedia. Era momento de cambiar su destino. Aunque el orfanato tuviera un nuevo director, no había garantía de que fuera mejor. Incluso podía ser peor. Ir al ducado significaba enfrentar a Lorena en 6 meses. Pero esta vez, Sienna conservaba todos sus recuerdos. Podría evitar caer en sus trampas. La decisión estaba tomada. Iría al ducado. A regañadientes, Sienna se aferró a Lisa, ignorando por completo la mano que Roderick le extendía. Se sujetó a ella como si fuera su única salvación, negándose a soltarla. Lisa tuvo que cargarla hasta el carruaje, prometiéndole que iría a visitarla y pidiéndole que se portara bien. El viaje de regreso a la mansión fue completamente silencioso. Davern y Kiosel solo miraban por la ventana. El ambiente era incómodo. Sienna pensó en dar las gracias, pero decidió no hacerlo. Ya no quería seguir fingiendo ser la niña perfecta. Para cuando llegaron a la mansión, ya se había quedado dormida. Roderick la levantó con cuidado. Aziel intentó tomarla en brazos, pero su padre se lo impidió. ¿Acaso Aziel no tenía trabajo que hacer? Estaba ocupado, sí, pero aún así no podía alejarse de Sienna. Ni siquiera entendía por qué. Se estaba encariñando demasiado con una niña que acababa de conocer. En ese momento, Michael, el hijo menor del gran duque, vio a su padre cargando a una niña y corrió hacia ellos. Esa es la nueva hermana. Pero Roderick le pidió en voz baja que guardara silencio para no despertar a Sienna. Michael se acercó a Aziel y le preguntó en susurros si ella se quedaría para siempre. Cuando recibió una respuesta afirmativa, finalmente se tranquilizó. Roderick acostó a Sienna en la cama con cuidado. Mientras tanto, Aziel la observaba dormir en silencio. También notó que Michael no dejaba de mirarla. En ese momento lo entendió. Los tres estaban actuando de manera extraña, demasiado atentos, demasiado interesados en una sola niña. Mientras tanto, Sienna estaba atrapada en una pesadilla donde su hermana Lorena le gritaba con furia. «¿Ahora estás feliz por haberme quitado mi lugar?» Sienna estaba paralizada por el miedo.
Aunque ya conocía la verdadera naturaleza de Lorena, los años de condicionamiento de su vida pasada seguían afectándola. Su instinto era obedecer. Se despertó de golpe, empapada en sudor, aliviada de que solo fuera un sueño. Miró a su alrededor y se quedó completamente inmóvil. Esa habitación era la misma que Lorena había tenido en su vida pasada, la llamada cuna de la luna. Recordó su primera vida, cuando la habían alojado en una habitación simple de invitados y ella se había sentido feliz. Comparado con el orfanato, era un paraíso. Pero Lorena no estaba satisfecha. Había puesto los ojos en otra habitación y llevó a Siena para mostrársela. La cuna de la luna era un lugar lujoso, con muebles elegantes y una decoración impresionante. Era la mejor suite de la mansión, solo por debajo de las habitaciones de Roderick y Adiel. Incluso contaba con un espacio adicional para una sirvienta personal. Lorena había dicho que ese lugar era perfecto para Siena. Bromeando, mencionó que cuando ella fuera a visitarla, podría quedarse en el pequeño cuarto de la sirvienta. Incluso Bradley había estado de acuerdo con esa idea. La emoción que Siena había sentido en ese momento desapareció por completo. Ese trato especial solo la hacía sentir incómoda. Esta vez, su único objetivo era mantenerse lejos de Lorena. Aún temblando por la pesadilla, decidió que no podía quedarse ahí. No quería problemas ni malentendidos en el futuro. Así que tomó una decisión. Iría a la habitación sencilla que había usado en su vida pasada. Avanzó con cuidado en la oscuridad, pero no podía ver bien. Terminó tropezando y se lastimó la pierna. Apretando los dientes por el dolor, finalmente encontró su antigua habitación. La cama era solo un colchón con una tela encima, pero eso no le importó. Se quedó dormida al instante. A la mañana siguiente, Débora, la nueva jefa de sirvientas, estaba encargada de atender a Siena. Tenía mucha curiosidad por conocer a la niña del orfanato. Pensaba que debía ser alguien especial para haber recibido la habitación cuna de la luna. Pero después de tocar la puerta varias veces sin respuesta, decidió entrar. La habitación estaba vacía. La nueva joven señorita había desaparecido. El personal comenzó a buscarla por toda la mansión. Revisaron el salón principal y el estudio sin encontrar rastro alguno. En pánico, Débora no tuvo otra opción que informar a Roderick. El gran duque se enfureció de inmediato. ¿Cómo era posible perder a una sola niña? En ese momento, Débora comprendió algo importante. Siena no era una simple invitada. Roderick, quien tenía un poder absoluto dentro de la casa Nocht, dejó todo de lado para salir a buscarla personalmente. Todo el personal quedó impactado. El gran duque estaba recorriendo la mansión por sí mismo para encontrar a una niña del orfanato. Justo cuando la ansiedad de Roderick llegaba a su punto máximo, un presentimiento lo golpeó con fuerza, como si algo invisible lo guiara. Se giró de inmediato y caminó directo hacia una puerta en específico. Era la misma sensación pesada que había percibido en el orfanato. Incluso sin ver a Siena, su instinto le decía que ella estaba ahí. Se quedó frente a la puerta cerrada, completamente seguro de que estaba cerca. La habitación parecía vacía, pero era evidente que alguien había estado ahí recientemente. ¿Acaso había pasado toda la noche en ese cuarto frío y sucio? Al notar una manta cubierta de polvo, su preocupación aumentó. Entonces se detuvo en seco. Había manchas de sangre en las sábanas. La niña estaba herida. De inmediato ordenó al personal que registrara toda el área. Cuando Débora quedó sola en la habitación, el armario contra la pared se abrió lentamente. Ella dio un pequeño grito al ver a Siena salir desde la oscuridad. Siena le hizo una señal para que guardara silencio y no alertara a los demás. Al despertar y darse cuenta de que había desaparecido el primer día, comprendió que eso traería graves consecuencias para los sirvientes. Si eran castigados por su culpa, ella se convertiría en alguien odiada por todos. Había intentado regresar en secreto a la cuna de la luna, pero el alboroto en la mansión la asustó. Por eso decidió esconderse en el armario. En voz baja le explicó su plan a Débora. Si ella la encontraba primero, probablemente el duque no castigaría a todo el personal. Débora se quedó sorprendida. A pesar de ser tan pequeña, Siena estaba pensando en todo con mucha inteligencia. Sin perder tiempo, la tomó en brazos y la llevó ante Roderick. Al verla sana y salva, él finalmente pudo respirar con alivio. Intentó acercarse para revisar si estaba herida.
pero Sienna se apartó de inmediato. Al notar que Sienna levantaba una barrera, Roderick retiró la mano con incomodidad. El médico curó sus heridas y le dio un dulce. Eso hizo que Sienna recordara su vida pasada. En aquel entonces, incluso si estaba al borde de la muerte, solo recibía medicina si Lorena lo permitía. Ese nivel de amabilidad no se sentía como haber retrocedido en el tiempo. Se sentía como si hubiera despertado en un mundo completamente distinto. Roderick le preguntó por qué había pasado la noche en el armario. «Porque la habitación grande es demasiado bonita», murmuró Sienna. «Nunca pensé que fuera realmente para mí». Roderick guardó silencio. Esa respuesta le dolió profundamente. Sienna lo observó con atención. Él tenía la misma expresión que había visto en el orfanato, como si estuviera conteniendo un dolor muy grande. No entendía por qué le había dado una habitación tan lujosa, pero tampoco pensaba preguntar. Apegarse no era parte de su plan. No quería crear lazos profundos. Esa amabilidad era temporal. Todo eso le pertenecería a Lorena cuando ella llegara. Tener esperanza era peligroso, y Sienna ya no quería ilusionarse. Bajó la cabeza y se disculpó, prometiendo no volver a causar problemas. Roderick quiso preguntar más, pero temió que sonara como una acusación, así que decidió detenerse. «No es tu culpa, no tienes que disculparte. Solo debes saber que la cuna de la luna es tu lugar». Pero la mente de Sienna ya estaba pensando en otra cosa. Estuvo a punto de rechazarla. De todos modos, tendría que ceder esa habitación cuando Lorena llegara. Entonces tuvo una idea. Si renunciaba a la habitación por su propia voluntad desde ahora, tal vez Lorena no la atacaría después. Su silencio repentino hizo que Roderick se inquietara, pero ahora actuaba como una adulta. En el orfanato era una niña que lloraba y hacía berrinches. Él pensó que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Por otro lado, Débora tampoco lograba entender a la nueva señorita. Vivía rodeada de lujos, pero siempre parecía suspirar. Una mañana, llevó el desayuno y se sorprendió al no encontrarla. Sienna había desaparecido otra vez. De pronto, una pequeña cabeza apareció desde la habitación de las sirvientas. Débora se quedó en shock, porque estaba ahí, pero Sienna solo dijo que ese lugar era cómodo. En su mente, pensaba que si se quedaba ahí, eventualmente dejarían de prestarle tanta atención. Tomó los cubiertos y comenzó a comer. Débora la observó con sorpresa. Incluso sin educación formal, comía con la elegancia de una dama noble. Mientras Sienna comía, sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente hasta quedarse dormida en la silla. Débora la tomó con cuidado y la llevó a la gran cama, cubriéndola con suavidad. Pero en cuanto Sienna cerró los ojos, las pesadillas regresaron. La voz de Lorena resonaba en su mente, se despertó de golpe, jadeando. No podía soportar esa cama. Era como una máquina de pesadillas. Se levantó en silencio, evitó despertar a la sirvienta y se deslizó hacia la habitación del personal al lado. Solo en ese pequeño espacio logró calmar su corazón. Los recuerdos de su vida pasada no dejaban de atormentarla. Nunca había sido bien vista por los demás. Los comentarios eran crueles y constantes. Esa chica rara es solo una carga del gran duque, porque actúa como sirvienta todo el tiempo. ¿Acaso cree que así ganará algo? Con Lorena destinada a convertirse en la futura duquesa, Sienna ni siquiera parecía tener un lugar en esa casa. Y Lorena no era diferente. Fingía preocuparse por ella mientras la menospreciaba en silencio. La invitaba a eventos, solo para luego insinuar que su presencia incomodaría a todos. Poco a poco, fue manipulando su mente, haciéndole creer que nadie la quería, que solo Lorena estaba de su lado. Después de años viviendo así, Sienna había perdido toda confianza en sí misma. Quiso escapar muchas veces, pero no fue capaz de romper ese ciclo. En 6 meses, Lorena llegaría. ¿Qué pensaría al verla ocupando ese lugar? Débora volvió a encontrarla escondida en la habitación del personal. De inmediato, le ordenó regresar a la cuna de la luna. El gran duque Noch estaba ausente luchando contra bestias mágicas. Asiel había regresado a la academia militar, y Michael apenas aparecía. Sienna no entendía por qué Débora insistía tanto, pero ella no aceptaba excusas. Decía que dormir en la habitación de los sirvientes era una falta de respeto hacia la familia Noch. Al escuchar eso, Sienna solo pensó en silencio.
Entonces toda mi vida pasada fue una ofensa para ustedes. Al verla tan apagada, Débora decidió sacarla a recorrer la mansión. Le mostró cada espacio con entusiasmo, como si intentara impresionarla, pero Sienna no sentía nada. Ya había vivido todo eso antes, nada le resultaba nuevo. Llegaron al salón de exhibición del segundo piso. Débora estaba a punto de comenzar a explicar cuando notó que Michael estaba ahí. El instinto de supervivencia de Sienna reaccionó de inmediato y se escondió detrás de Débora. Ella sabía que Michael despreciaba a los débiles. Pensaba que al verla temblar, él simplemente la ignoraría. Pero Michael se contuvo. Suspiró profundamente, hizo que Débora se retirara y decidió encargarse personalmente del recorrido. Sienna se quedó sorprendida. Débora, en cambio, parecía encantada y empujó a Sienna hacia adelante antes de irse. Sienna observó sin poder hacer nada como su única protección desaparecía. Entonces escuchó una voz fría detrás de ella. «No hace falta que te inclines cuando me veas, pero no te acostumbres demasiado a este lugar». Sienna ya estaba acostumbrada a ese tipo de trato. Su actitud no había cambiado en absoluto desde su vida pasada. Frío, arrogante y siempre criticándola. Le preguntó por qué aún no había preparado sus cosas para irse. Sin saber cuál era la respuesta correcta, decidió hablar con honestidad. «Entiendo. No soy más que alguien de paso. No pretendo formar parte de esta familia. Cuando llegue el momento, me iré a la academia militar. No seré una molestia por mucho tiempo». La expresión de Michael cambió por completo. Parecía sorprendido. Luego reaccionó con molestia. «¿Cómo puedes hablar de irte con tanta facilidad?». Su reacción dejó confundida a Sienna. Michael se dio cuenta de su error, se puso nervioso y cambió de tema rápidamente. «Vamos al salón de exhibición. No es que me importe si te gusta o no, pero cumplo lo que digo». Sienna no tuvo más opción que seguirlo. Él caminaba por la mansión explicando todo con seriedad. Para Sienna, el tiempo parecía detenido. No sentía interés en nada. Estaba pensando en alejarse cuando una luz llamó su atención. Provenía de una vitrina cercana. Se quedó mirando ese brillo. Michael siguió su mirada y se acercó. «Eso es la chispa de Aziel. Es uno de los artefactos con nombres sellados dentro de la caja milenaria. Solo alguien digno puede usar ese tipo de objeto antiguo. En todo el mundo solo existen 13 artefactos con nombre. 4 pertenecen a Eno. 2 están en manos de Roderick. 1 permanece sellado. Otro está desaparecido. Pero el de Aziel es especial. Ningún humano ha logrado dominarlo». Sienna sintió una extraña sensación de déjà vu al mirar la piedra. De pronto, todo encajó en su mente. En su vida pasada, después de que Lorena le robara su magia, ella había tocado el artefacto de Aziel. La reacción mágica fue devastadora. Lorena quedó en coma durante 2 semanas por la reacción. El artefacto de Aziel se partió en 2 y desapareció. Cuando Lorena despertó, fue reconocida como un genio capaz de dominar lo imposible. Su reputación creció de inmediato. Entonces Sienna lo entendió. Si Lorena había logrado eso gracias a su magia robada, ¿qué pasaría si ella lo tocaba ahora? La historia se repetiría o perdería la vida. Su mano comenzó a moverse por sí sola hacia la piedra. «¿Quieres tocarlo?». La voz de Michael la hizo reaccionar. Sienna se apresuró a disculparse. Michael le dijo que podía tocarlo, que no pasaría nada, pero ella decidió no hacerlo. Aún no era el momento adecuado. Michael continuó explicando con entusiasmo, pero Sienna no mostraba ningún interés. El aburrimiento era evidente y terminó bostezando. Michael se molestó al ver su reacción. «¿Acaso estás escuchando? Estoy explicando todo esto y tú ni siquiera prestas atención». Molesto, se dio la vuelta y se fue. Finalmente, el silencio regresó. Por un momento, Sienna sintió tranquilidad, pero esa calma duró muy poco. Débora apareció de inmediato. Le ordenó prepararse sin demora. El gran duque había derrotado a las bestias mágicas y regresaría antes de lo esperado. Esa noche habría una cena familiar formal, y Aziel también estaría presente. Sienna no quería participar en absoluto. Intentó excusarse diciendo que no conocía las normas de etiqueta. Pero Débora no aceptó su negativa. Le dijo que debía asistir, insistió en que todo saldría bien.
Sin embargo, para Sienna, la mansión se sentía inquietante. Le recordaba demasiado a su vida pasada, noches de miedo y angustia. Cuando las grandes puertas se abrieron lentamente, vio a todos vestidos con ropa elegante, sentados con perfecta postura. Se sintió fuera de lugar. Ella aún llevaba la ropa sencilla del orfanato. Era como si quisieran mostrarle la diferencia entre ellos y ella. Aunque no hacía falta. Ella ya sabía que no pertenecía ahí. Entonces vio las granadas sobre la mesa. Era el símbolo de la familia Nocht, su emblema. Usarlas como decoración no era algo casual. En ese momento lo comprendió. Esa no era una cena cualquiera, era una declaración clara. A pesar de la mesa llena de comida elegante, Sienna no tenía apetito. Así él notó que ella mantenía la mirada baja y le preguntó si la comida no era de su agrado. Sienna se sorprendió de que siquiera notara su presencia. De inmediato pensó que la estaba juzgando por ser desagradecida. El pánico la invadió. Se disculpó rápidamente por su comportamiento. Asiel se sintió incómodo. No había querido asustarla. Al ver la tensión, Roderick finalmente intervino para calmar la situación. No tienes que disculparte si la comida no te gusta. Si no es de tu agrado, puedes dejarla. Ordenó al mayordomo que trajera nuevos platos. Pero Sienna negó con la cabeza y rechazó la oferta. Al verla tan distante, Roderick comenzó a cuestionarse si había sido demasiado pronto incluirla en una reunión familiar tan importante. Decidió ir directo al punto y comenzar la ceremonia. Hizo una señal a los sirvientes para que trajeran un plato con granadas. Tomó una con sus propias manos y la abrió con fuerza. El jugo rojo comenzó a correr por sus dedos. Luego acercó la fruta hacia Sienna. Ella preguntó si aquello tenía algún significado. El mayordomo explicó que era una tradición de la familia Nocht. Cada vez que un nuevo miembro era aceptado, el líder de la casa entregaba personalmente una granada. Simbolizaba la unión de la familia y las bendiciones compartidas, como las semillas en su interior. Pero para Sienna, aquello no parecía una fruta. Le recordaba a carne cruda cubierta de sangre. La escena no se sentía como una cena familiar. Parecía un ritual salvaje. Al ver que los demás probaban la fruta, se obligó a tomar una semilla y llevarla a la boca. Pero en ese instante, imágenes perturbadoras invadieron su mente. Sintió náuseas. Roderick declaró que Sienna era oficialmente parte de la familia Nocht. Ella no lo entendía. En voz baja, dijo que solo era una huérfana sin valor, que no podía cumplir con lo que esperaban de ella. Roderick se quedó en silencio. Esa forma de hablar no era propia de una niña. Alguien le había llenado la cabeza con esas ideas. La persona más cercana a Sienna era Débora. Ella reaccionó de inmediato, negando cualquier culpa. Aseguró que siempre había sido leal y que jamás diría algo así. Insinuó que alguien más debió influir en Sienna cuando ella no estaba presente. Luego agregó que Sienna ya había comido la granada. Eso significaba que ahora era oficialmente parte de la familia, y que faltas de respeto como esas no volverían a ser toleradas. El mayordomo asintió, prometiendo mantener al personal bajo control. Entonces Débora propuso una idea: asignarle un tutor privado a Sienna. Sienna aceptó de inmediato, sabiendo que la educación era importante. Pero en ese momento, Michael intervino. Dijo que podía asistir a clases junto a él. Sienna se sorprendió. Esa misma persona que antes quería que se fuera, ahora proponía estudiar juntos. Roderick consideró que era una buena idea y ordenó que se organizara todo. Luego miró a Sienna con seriedad. «Eres una hija de la familia Nocht, reconocida por mí. No escuches rumores sin sentido. Olvídalos todos». Sienna casi se rió. Aquellas palabras le parecían irreales. Todo el sufrimiento que había vivido en su vida pasada, el desprecio constante, las heridas emocionales que cargaba, nada de eso podía desaparecer con solo decir olvídalo. Como podía sanar un corazón que había sido herido tantas veces, tan solo recordar su pasado hacía que le costara respirar. La reacción de Sienna asustó a todos en la sala. Ya no podía mantenerse en pie y cayó al suelo. Roderick reaccionó de inmediato. La levantó en brazos y llamó a un médico mientras intentaba calmarla con palabras suaves. Pero Sienna no quería que la tocara. Lo empujó con todas sus fuerzas.
Ese afecto le resultaba asfixiante. Para ella, todo parecía una actuación, como si esa amabilidad solo fuera el inicio de otra manipulación. Esa casa era una pesadilla. Ya había vivido un infierno ahí siendo completamente inocente. Incluso había perdido la vida por ello. La carga mental era demasiado grande. Su visión se oscureció por completo. El médico la examinó y comprendió la situación de inmediato. Su cuerpo mostraba signos de desnutrición severa y un nivel extremo de estrés. No era extraño que hubiera colapsado. Roderick se sintió profundamente culpable. Había llevado a una niña frágil y traumatizada a una situación para la que no estaba preparada. Pero Sienna no estaba descansando. En su mente estaba atrapada en una pesadilla. Revivía constantemente su vida pasada. Estaba convencida de haber robado la magia de Lorena. Ese sentimiento de culpa la consumía sin descanso. No podía dormir. Para compensarlo, se obligaba a trabajar sin parar, realizando tareas como una sirvienta hasta quedar exhausta. Pero nada de eso era suficiente. La marca que había quedado en su piel tras el intercambio de magia con Lorena se sentía como una soga apretando su cuello. Ni siquiera podía permitirse llorar. Lorena había plantado una idea en su mente. Si quieres pagarle a esta familia, crea un amuleto de sello. Era una herramienta mágica importante utilizada para repeler espíritus malignos. Sienna dudó. Su poder mágico era débil. No estaba segura de poder lograrlo. Sienna dudaba, pero al final decidió intentarlo. Si realmente quería pagar su deuda, no podía quedarse de brazos cruzados. Comenzó a reunir los materiales necesarios en secreto. No quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. Su mana era débil, pero aún así concentró todo lo que tenía. Cada intento le consumía energía. Su cuerpo apenas podía soportarlo. Las noches se volvieron más largas. Mientras todos dormían, ella seguía trabajando en silencio. Recordaba cada palabra de Lorena, cada indicación, cada forma de manipularla. Pero esta vez no lo hacía por obediencia. Lo hacía por decisión propia. Aún así, el miedo no desaparecía. Sentía que en cualquier momento todo saldría mal. El proceso era complicado. Un pequeño error podía arruinarlo todo. Sus manos temblaban. Su respiración era inestable. Pero no se detuvo. Siguió adelante, incluso cuando el dolor se volvió insoportable. Finalmente, llegó el momento clave. El sello debía tomar forma. Sienna concentró toda su energía en un solo punto. El aire a su alrededor comenzó a vibrar. Por un instante, sintió que lo había logrado, pero algo no estaba bien. La energía comenzó a descontrolarse. Su cuerpo no podía contenerla. El dolor la atravesó por completo. Era como si su propia magia la estuviera rechazando. Cayó de rodillas, sin fuerzas para continuar. El intento había fallado. Pero en lugar de rendirse, apretó los dientes. Esta vez no podía darse el lujo de fallar. Tenía que volverse más fuerte. Tenía que cambiar su destino. Pero ahora eres parte de la familia Nocht y comiste la granada. Michael reveló que esa fruta tenía un significado especial. Sienna se arrepintió de inmediato. Incluso quiso escupirla en ese momento. Michael pensó que ella estaría feliz al escuchar eso, pero no entendía la tensión que había provocado. Débora intervino rápidamente y le pidió a Michael que saliera para poder cambiar a Sienna. Fue entonces cuando él notó que ella aún llevaba ropa de dormir. Se puso nervioso, se disculpó y salió apresuradamente. Un nuevo médico llegó para revisarla y confirmó que se encontraba estable. Sienna no lo reconoció. El médico de su vida pasada solía ignorarla y negarse a tratarla. Pero esta vez era diferente. Aquel médico había sido despedido por no atenderla correctamente en el pasado. Ahora el personal no se atrevía a descuidarla. Débora le sirvió la comida con un trato especial. Sienna se sintió incómoda, pero no rechazó la atención. Simplemente comió en silencio. Entonces Débora le dio una noticia. Ese día era importante. El gran duque había contratado personalmente a un sastre para hacerle ropa nueva. Sienna no entendía nada. En su vida pasada, Roderick había sido frío con ella. Pero ahora su actitud era completamente distinta. Mientras Débora y el sastre elogiaban su apariencia, Sienna no sentía nada.
Por dentro, su confianza era inexistente. Se seguía viendo como una huérfana sin valor. Para ella, solo Lorena encajaba en ese mundo. En medio de sus pensamientos, alguien entró con un gran ramo de rosas. La señorita Siena está aquí. Al mirar los pétalos en plena floración, Siena no podía creer que fueran para ella. Pero en lugar de alegría, sintió ansiedad. La tarjeta decía: «Espero que te recuperes pronto a ciel, por supuesto». Las sirvientas no podían contener la emoción y comentaban lo romántico que era el gesto. Siena no tenía idea de que estaba sosteniendo algo tan valioso. Cada una de esas flores valía una moneda de oro. En el fondo, pensó que hubiera sido mejor recibir el dinero directamente. Después de todo, los gastos de la Academia Militar debían ser enormes. Entonces algo le vino a la mente. ¿Por qué Aziel le había enviado flores? Podría haber sido eso lo que causó el malentendido de Michael en su vida pasada. Quizás pensó que ella intentaba acercarse a Aziel con otras intenciones. Aunque Michael solía ser impulsivo, esa conclusión parecía exagerada. Solo había una explicación posible: Lorena. Ella era capaz de manipular cualquier situación. Ya lo había hecho antes, pero esta vez sería diferente. Siena no permitiría que la historia se repitiera. Primero pidió a una sirvienta que transmitiera su agradecimiento a Aziel. Luego tomó una decisión inesperada. Decidió repartir las flores. En el orfanato compartíamos todo. Quiero que todos reciban una parte de esto. De esa forma evitaba cualquier malentendido. Y también mostraba respeto hacia Aziel. El personal recibió las flores con alegría y agradecimiento. La imagen de Siena mejoró de inmediato entre los sirvientes. Le dio una flor al sastre y se quedó solo con una rosa junto con la tarjeta. Como agradecimiento, el sastre le regaló un vestido especial. No era una prenda cualquiera, era una pieza destacada de su taller. Siena admitió que era hermoso, aunque el color amarillo le parecía demasiado llamativo. Débora agradeció al sastre y sonrió satisfecha. Le dijo que podría usar ese vestido para su primer día de clases. Siena se sorprendió. No esperaba que las clases comenzaran tan pronto. Mientras tanto, revisaban el guardarropa. Había una gran cantidad de ropa: vestidos, abrigos, ropa de descanso, pijamas. Más de 100 conjuntos en total. Siena no esperaba que el gran duque hiciera tanto por ella. Luego Débora le mostró un cheque firmado por el mismo Roderick. Siena suspiró. El mundo de los nobles le resultaba incomprensible. A la mañana siguiente se puso el vestido nuevo. Débora la elogió, pero Siena sentía que era demasiado llamativo. Además, estaba hecho con materiales muy costosos. Pensar en su valor le hizo verlo de otra forma. Con ese dinero podría vivir varios meses sin preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo se sintió tranquila. Abrió la puerta del estudio esperando encontrar a su tutor, pero en su lugar encontró a alguien inesperado. Era Michael. Michael afirmó que estaba ahí para supervisar. Siena se quedó en silencio, preguntándose si no tenía sus propias clases. Sin decir nada, negó levemente con la cabeza y tomó asiento. Michael no dejaba de mirarla. Parecía completamente concentrado en ella, pero mantuvo su actitud habitual. «Escuche que tienes ropa nueva. Al menos ya no pareces un desastre». En ese momento, el tutor Lloyd entró en la sala. Al ver a Michael, cambió su actitud de inmediato. Pasó a mostrarse excesivamente respetuoso. Siena no estaba segura de si era el mismo profesor que la había tratado mal en su vida pasada. Aún así, lo saludó con calma. Antes de comenzar la lección, Lloyd preparó una prueba. Escriban los caracteres del alfabeto que conozcan. Michael comenzó a escribir sin dudar. Siena se quedó pensando. En su vida pasada había perfeccionado su escritura ayudando a Lorena. Pero ahora era solo una niña. Si escribía demasiado bien, podría llamar la atención. Consideró escribir mal a propósito. Pero sus manos aún no tenían la misma destreza. Las letras salieron torcidas de forma natural. Sus dedos temblaban mientras escribía. Michael se acercó y la animó. «Escribes muy bien. Es lo que se espera de alguien de nuestra familia». Siena no supo cómo reaccionar. Lloyd comenzó a impacientarse. Golpeó el escritorio y le ordenó concentrarse. De repente la puerta se abrió con fuerza. Un hombre entró sin avisar.
Dijo que era el encargado de Michael y que venía a llevárselo. Michael notó que Sienna lo observaba y se puso a la defensiva. «No pienses cosas raras, no vine por ti». Luego señaló al profesor. «Asegúrate de enseñarle bien. No descuides tu trabajo». Sin decir nada más, el hombre se llevó a Michael. En cuanto se fueron, Lloyd cambió por completo. Su actitud amable desapareció. Mostró su verdadero carácter. Comenzó a hablar con desprecio, criticando a Sienna sin detenerse. Para Sienna eso no era nuevo. Ya había visto ese comportamiento antes. Era mejor así. Las personas que fingen ser amables son mucho más peligrosas. Lloyd se burlaba de ella como si no tuviera valor alguno. Pero Sienna no iba a quedarse callada esta vez. Ella sabía quién era él. También había crecido en un orfanato. Y ahora proyectaba su frustración en otros. En medio de sus palabras, Sienna lo interrumpió. «Siempre mencionas que soy huérfana. Es porque eso es lo que más te afecta a ti». Sus palabras dieron en el punto exacto. La expresión de Lloyd cambió de inmediato. Su calma desapareció y fue reemplazada por ira. La sujetó del brazo y levantó la mano para golpearla. Sienna cerró los ojos. Si esto sirve para cambiar de profesor, entonces vale la pena. «Detente». Una voz llena de autoridad hizo que todo se detuviera. Roderick estaba en la puerta. Su mirada era fría y aterradora. Lloyd entró en pánico, empujó a Sienna y de inmediato intentó hacerse la víctima, diciendo que todo había sido culpa de ella. Roderick miró a Sienna. Su expresión era imposible de leer. Eso hizo que Sienna sintiera miedo. Pensaba que tal vez todo se repetiría como en su vida pasada, pero esta vez no iba a permitirlo. No aceptaría falsas acusaciones ni malentendidos. Se acercó y tomó con fuerza la manga de Roderick. Lo miró directamente y le suplicó en silencio que confiara en ella. Ese gesto lo sorprendió. Roderick lo entendió de inmediato. Ella siempre lo evitaba. Si ahora se acercaba por su cuenta, era porque realmente estaba asustada. El tutor intentó justificarse con otra mentira, pero Roderick no le dio oportunidad. Devon intervino y lo inmovilizó. «¿Te atreves a provocar a una hija de la familia? No vas a responder por eso». Mientras se llevaban al profesor, Sienna finalmente pudo respirar con alivio. Roderick la observó. Quería consolarla, pero temía asustarla aún más. Decidió darle espacio. Le dijo que descansara y se retiró. Sienna no podía creer lo que había pasado. El gran duque había decidido confiar en ella sin cuestionarla. No entendía por qué, pero aún así no podía bajar la guardia. Si se apoyaba en esa amabilidad y luego desaparecía, volvería a caer. Aún tenía una duda importante. Le preguntó a Débora sobre el verdadero significado de la granada, pero Débora no conocía los detalles de esa tradición. Solo era la jefa de sirvientas. Le sugirió preguntarle a Michael. En ese momento, Michael entró de repente en la habitación. Débora lo reprendió de inmediato por no seguir el protocolo. Él salió apresuradamente y esta vez tocó la puerta correctamente. Después de recibir permiso, entró y se disculpó. Comenzó a hablar con orgullo. Dijo que si él hubiera estado ahí, habría protegido a Sienna sin dudar. Débora parecía emocionada, pero Sienna solo se sentía cansada. No quería deberle nada a nadie. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Michael ya había propuesto que estudiaran juntos, y Roderick había aceptado. Ahora Sienna tendría que asistir a clases con él. La noticia la golpeó con fuerza. Estaba obligada a compartir su tiempo con alguien que no quería ver todos los días.